Saludo al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, con uno, por supuesto. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, buenas noches. Pepe, buenas noches. ¿Tú también percibes este tiroteo político, patadas a la espinilla, de allá para acá y de acá para allá? Me refiero entre Mancera y el PRI Mancera. Absolutamente, Pepe. Digamos, es complicado negociar entre tantos niveles de gobierno y tantos actores involucrados, claro. Pero el jefe de gobierno hizo un gran error cuando en su primera aparición, anunciando la contingencia, criticó y le echó la culpa al Estado de México. Como si se le hubiera olvidado que ahí tira su basura y le cerraron la llave, que es de muy mala leche por parte del Estado de México, que en medio de una contingencia obliguen al gobierno a ver qué hace con su basura. Entonces sí, es alarmante que esta ciudad, la nuestra, no haya resuelto permanentemente el tema de la basura, esté en manos de Rubiel y por supuesto se lleva todo tipo de jaloneos, como dijiste al final de la sección anterior, Pepe. Un tema que da para mucho, independientemente de la gravedad del problema que ha significado este estrés ciudadano al que ha sido sometida la población precisamente por la contaminación. Porque no se anticiparon, Pepe, ya sabíamos que iba a venir tarde o temprano. Esta es la suma de todos los errores que podamos imaginar. Todas las cosas que patearon hacia adelante y les cayó el problema. Es típico, este gobierno tan bueno en prever qué uso va a tener el aeropuerto actual en 8 años cuando se libere o 10, que prevé y hace el debate al respecto, no se dio cuenta que con más coches, etcétera, etcétera, íbamos a tener esta crisis. Hombre, es poco serio. Te voy a dar otra nota que te va a interesar. A ver, dime. Avanza ya en el estado de Veracruz el proceso para levantar ante la justicia, llevar ante la justicia al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Resulta que hace un rato el Congreso de Veracruz admitió a trámite la solicitud de juicio político presentada por el PAN. Estamos en plena campaña. Esto por el presunto desvío de recursos por más de 35,000 millones de pesos de la cuenta pública del Estado. El PAN no quita el dedo del renglón. El documento fue turnado a las comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales de la legislatura local, por cierto, de mayoría priista. Bueno, y por ley las comisiones tienen 10 días para resolver si turnan o no a la comisión instructora de la Cámara de Diputados el tema para iniciar el juicio de procedencia contra el gobernador Javier Duarte del estado de Veracruz. El Congreso de Veracruz no había recibido formalmente una solicitud de juicio político contra un gobernador en más de 20 años. Otro tema de fondo. Mira, Pepe, claramente hay estados donde los gobernadores han sido tan abusivos, han generado tanta suspicacia por el uso de los recursos, que el tema más candente electoralmente, lo vimos en Nuevo León, es el tema de la corrupción. El Bronco ganó ese estado en Nuevo León porque se montó en ese tema. Y el PAN está queriendo jugar lo mismo, y tiene razón, para eso son las elecciones y las alternancias. El PRI tiene un problema, sin embargo, Pepe, porque ha querido jugar con que su candidato también es de oposición y ha prometido que... Sí, Héctor Yunes. Sí, el primo ha prometido que va a actuar contra el gobernador si ganara, pero ahora tienen en sus manos el voto de si procede o no el juicio de procedencia. Se hubiera visto muy sucio si desde el origen se busca el juicio político al gobernador desde una instancia federal, sea el PRI, sea el Congreso. Mira, pero si es el Congreso de Veracruz el que da trámite para... A mí me parece más sucio, Pepe, que las autoridades federales sean tan omisas frente a tanta evidencia de corrupción y malos manejos en Veracruz y en otras entidades. Lo limpio sería que un día viéramos al Senado, a la Cámara, que es el que le corresponde, y al propio Ejecutivo, usando los instrumentos que tienen, a ver cómo cómo lograron armar el caso del Bester Gordillo. ¿Por qué esa información no se usa para estas robos y atrapadas que hay por todas estas entidades, Pepe? A ver si no le contesta el PAN al PRI, es decir, el PRI al PAN, solicitando el juicio político de Guillermo Padres, el exgobernador del estado de Sonora. Pero para ello ya no se requiere juicio, ese ya está haciendo, ya no tiene fuero el señor. No, pero espérate, porque en Estados Unidos se tienen cuentas gordas. Fantástico, que se vayan sobre él también. Ahora, ese mismo rigor hay que usarlo con todos. Con todos, sin excepción. Sin excepción. Y lo sucio es esta negociación. Para que no me pegues a mí, yo te dejo de pegar a ti. Mucho de lo que puede ayudar para acabar con la suciedad y la porquería en la política y la corruptela y todo esto es esta iniciativa de ley que se llama Ley 3 de 3. Esta ley que obligaría
si se aprueba a todo aquel que quiera ser funcionario público a los 3 niveles de gobierno, a presentar la declaración patrimonial, qué tiene, cuánto tiene, la declaración de interés, a quién se la debe o cómo lo consiguió, y la declaración de impuestos. ¿Está pagando legalmente impuestos o está haciendo trampa? Hoy entró ya con más de 300, bueno, son 300,000 firmas. 120,000 era el mínimo y llegó mucho más. Se rebasó con mucho. Ahora inicia apenas el proceso porque la cacha el Senado, pero el Senado tiene la obligación de llevarla al Instituto Nacional Electoral para que ahí avalen que las firmas que presentaron efectivamente son de personas que existen, no son inventos, no son fantasmas. Esto lleva un rato. Y luego regresa, supongamos que el INE da el aval, regresa esta iniciativa ciudadana, la primera que tiene esa fuerza, ¿no? Tú me dirás. Mira, absolutamente tienes razón, es una reforma importante, incluye lo que tú dices de las 3 declaraciones, pero va mucho más allá de eso. Es una ley general de responsabilidades administrativas que define mucho mejor los delitos a los que pudieran haber incurrido los servidores públicos, da instrumentos. ¿Define lo que es corrupción? Sí, define cada uno de los comportamientos que podrían ser tipificados como tal, más otras figuras como tráfico de influencias, conflicto de interés, que en la ley actual no está nada bien definido. También da un espacio muy interesante para la denuncia ciudadana que podría ayudar a hacer público alguna de las peores atraperías. Genera una responsabilidad también para los privados en el caso de que sean copartícipes de un acto de corrupción. Entonces creo que es una mejora interesante. Déjame poner lo que preparó Rubén Rojas sobre este tema de la llegada al Senado de esta iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. La prueba de ácido para el Congreso de la Unión la puso la sociedad civil organizada. En 18 cajas se entregó la voluntad de 291,467 firmas, el doble de lo requerido para que se haga realidad la Ley 3 de 3, que obliga a los servidores públicos a presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Hoy, 291,467 ciudadanas y ciudadanos demandan al Congreso de la Unión un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y combatir frontalmente la corrupción e impunidad que dañan gravemente, muy gravemente a nuestro país. El presidente del Senado recibió y dio trámite parlamentario. Las firmas se turnaron al INE para su validación. La iniciativa y sus contenidos estarán presentes y serán considerados en la discusión y en la dictaminación de las leyes reglamentarias del sistema anticorrupción. La iniciativa además define claramente la corrupción administrativa con 10 tipos de conductas ilegales, propone un rediseño de responsabilidades de los servidores públicos y sanciona a ciudadanos, ya sea particulares o empresas, que se vean involucrados en actos de corrupción. Nuestra expectativa es que se tome la iniciativa en su integridad. Si hay margen para mejoría, como toda obra creada por la condición humana es mejorable, pero sí esperemos que sea mejorable en la exigencia, mejorable en la construcción de instituciones más sólidas para combatir la corrupción. Esta iniciativa se integrará a la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y el compromiso es dar máxima prioridad durante el mes de abril. Con uno, Rubén Rojas. Esta ley resulta muy incómoda para los partidos políticos, para los funcionarios públicos. ¿Tú crees que la van a dejar pasar o se atreverán, te lo digo de otro modo, a darle la espalda a la ciudadanía? Mira, como dices tú, no les va a gustar. Si tú fueras funcionario tampoco te gustaría. Si yo te dijera ahorita, te nombramos mañana... Bueno, si soy un funcionario honrado... No, a ver, mañana te nombran secretario. Nunca has estado en la función pública. ¿Te gustaría dar tu nivel de patrimonio, de ingresos y de pago de impuestos en esta ciudad tan violenta? No nos gustaría ninguno. Y muchos a lo mejor dejan de ser funcionarios por eso. Creo que es importante que se haga, pero tenemos que tener claro que hay costos. Y además, para que funcione, requiere pues, que haya un enorme control de prestanombres y otro tipo de cosas, porque los más listos, los más vivos, los más tranzas, tú crees que lo tienen a su nombre, Pepe. Sí, no dejan las huellas. No me inventes. No dejan las huellas. No dejan las huellas. Entonces, hay que hacer lo que es bueno. Pero creo, y esa es la siguiente nota, lo sé, que lo que está pasando con Lula
está poniendo muy nervioso a los funcionarios mexicanos, porque central en el Sistema Nacional Anticorrupción y a los partidos políticos en general, central en el Sistema Nacional Anticorrupción es la existencia de instituciones políticas, instituciones contra la corrupción, autónomas del poder político y con dientes. Eso es lo que hay en Brasil y el resultado, pues a las clases políticas no creo que les guste mucho. El gran héroe de Brasil, el expresidente Lula, que ayudó a impulsar estas instituciones que venían realmente del presidente anterior, está al borde de la cárcel. Doctor, te agradecemos mucho, como siempre, tu comentario. Al contrario, me adelanté a tu nota. No importa, al contrario, porque a eso íbamos precisamente. Qué gusto. Gracias, Carlos, qué gusto. Ahora